Hola y bienvenidos. Si su empresa se vio afectada negativamente durante el COVID-19, podría ser elegible para reclamar retroactivamente el crédito tributario por retención de empleados. En esta presentación, aprenderá más sobre cómo determinar su elegibilidad y cómo presentar una solicitud. La información aquí contenida ha sido preparada por Civitas Strategies y no pretende constituir un asesoramiento legal, fiscal o financiero. El equipo de Civitas Strategies se ha esforzado razonablemente en la recopilación, preparación y suministro de esta información, pero no garantiza su exactitud, integridad, adecuación o vigencia. La publicación y distribución de esta información no pretende crear, y su recepción no constituye una relación abogado-cliente o cualquier otra relación de asesoramiento. La reproducción de esta información está expresamente prohibida. Solo se permiten usos no comerciales de esta obra. En la conversación de hoy, hablaremos sobre el crédito tributario por retención de empleados, ERTC, por sus siglas en inglés. Estos son algunos puntos clave sobre el ERTC. Es más fácil que el PPP y se basa en la nómina. El reembolso no tiene restricciones y no se necesita ninguna condonación. Y abarca desde el 13 de marzo de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2021. Hay consideraciones especiales para los inicios de recuperación. La mayoría de las pequeñas empresas, incluidas las organizaciones sin fines de lucro, son elegibles para el programa. Sin embargo, las agencias gubernamentales y los distritos escolares públicos no son elegibles. El ERTC cubre el periodo comprendido entre el 13 de marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 2021. Si bien el programa ERTC finalizó el 20 de septiembre de 2021, puede solicitar el crédito para 2020 y 2021 de forma retroactiva a través de una simple actualización de su formulario 941 trimestral que se envía para todos sus empleados al IRS. Hay una regla ligeramente diferente para 2020 y 2021. Es importante tener en cuenta que en agosto de 2020-21 se estableció un nuevo criterio y proceso para ciertos negocios que califican como una startup de recuperación. Estas empresas pueden solicitar el crédito tanto en el trimestre 3 como en el 4 de 2021. Si tiene a uno de los siguientes, podría ser elegible para el ERTC. Un cierre debido a una orden del gobierno local o estatal. Una disminución en el número de niños atendidos relacionado con una orden del gobierno. O una disminución de los ingresos entre el 2019 y el 2020 o entre el 2019 y el 2021. La excepción es obtuvo un PPP o FFCRA. ¿Cómo se determinan los trimestres que califican para el ERTC? Al determinar la elegibilidad para ERTC, primero debe calcular la disminución de ingresos que tuvo para cada trimestre en el 2020 y el 2021 en comparación con el mismo trimestre en el 2019. En nuestro ejemplo, todos los trimestres del 2019 tuvieron ingresos brutos de $100,000. Para el 2020 no necesitamos la pérdida calculada para el trimestre 1 ya que el ERTC no comenzó hasta el trimestre 2 del 2020. Para poder comenzar a calificar, debe haber una reducción en el salario bruto de más del 50%. El trimestre 2 tiene una reducción del 52%, por lo tanto, ese trimestre califica. Continúa calificando por trimestre si hay una pérdida de ingresos de más del 20%. En nuestro ejemplo, el trimestre 3 tiene una reducción del 25% y califica. En el cuarto trimestre hubo un incremento del 5%. Este trimestre también califica, ya que la regla establece que recibirá crédito para el trimestre inmediatamente posterior al último trimestre que tenga una pérdida del 20% o más, incluso si hay un aumento para ese trimestre. Para el 2021, la regla cambia y solo necesita haber una pérdida de más del 20% por trimestre para calificar. En nuestro ejemplo del 2021, el trimestre 1 no tuvo una pérdida de ingresos en comparación con el trimestre 1 del 2019 y no califica. El trimestre 2 del 2021 tiene una pérdida del 22% y califica. El trimestre 3 tiene un aumento del 10%, pero califica, ya que la regla establece que recibirá crédito por el trimestre inmediatamente posterior al último trimestre que tenga una pérdida de más del 20%, incluso si hay un aumento para ese trimestre. El programa finalizó el 30 de septiembre del 2021 y no se aplica el trimestre 4. ¿Cómo te beneficia el ERTC?
Para el periodo que comienza el 13 de marzo hasta el 31 de diciembre del 2020, hasta el 50% de $10,000 en salarios por empleado para el año. Para el 2020, el máximo anual por empleado es de $5,000. Para el periodo del 1 de enero al 30 de septiembre del 2021, el 70% de hasta $10,000 en salarios por empleado por trimestre. El máximo trimestral por empleado del 2021 es de $7,000 y el máximo anual por empleado del 2021 es de $21,000. Veamos cómo se calcula el crédito adeudado por empleado. Para determinar cuánto crédito recibirá por empleado, necesitará un informe de nómina que muestre los salarios brutos de cada empleado, por trimestre, tanto para el 2020 como para el 2021. Su empresa de nómina puede ayudarle con esto. Para el 2020, recibirá un crédito del 50% del salario bruto por empleado, por trimestre. En el 2020, hay un máximo de $10,000 en salarios brutos permitidos para el empleado por año. En nuestro ejemplo, asumimos que hemos alcanzado la reducción calificada en los ingresos brutos para cada trimestre aplicable. Este ejemplo muestra que este empleado tuvo un salario bruto de $5,000 por cada trimestre tanto en el 2020 como en el 2021. Tenga en cuenta que para el 2020 solo califican $10,000 en salarios por año por empleado. En el 2020, el trimestre 1 no cuenta, ya que el programa comienza en el trimestre 2. Para los trimestres 2, 3 y 4, este empleado ha ganado un total de $15,000, pero solo $10,000 de eso califican para el crédito del 50%. Esto significa que para el 2020 los únicos salarios que califican son el trimestre 2 y el trimestre 3, y hay un crédito del 50% por cada trimestre. Esto nos da un crédito de $2,500 por empleado, por trimestre para un crédito total para el 2020 de $5,000. En el 2021 hay dos cambios en las reglas. Ahora obtendrá un crédito del 70% del salario bruto, en comparación con el 50% en el 2020. Y el límite de $10,000 es por trimestre por empleado, no por año. En nuestro ejemplo, el empleado tiene un salario bruto de $5,000 por trimestre. No han alcanzado el máximo de $10,000 por trimestre y todos sus salarios cuentan para el crédito del 70% por trimestre. Para los trimestres 1,2,3 hay un crédito de $3,500 por trimestre, que es el 70% de $5,000 por trimestre. El trimestre 4 no es elegible para el crédito, ya que el programa finalizó el 30 de septiembre del 2021. El crédito de $3,500 por empleado, por trimestre, totaliza un crédito de $10,500 para ese empleado en el 2021. ¿Cómo se reclama el beneficio? Deberá mantener un registro que muestre la reducción de los ingresos brutos, por trimestre, para el 2020 y el 2021 y los salarios brutos de cada empleado por trimestre, por año. Conservará estos documentos en caso de auditoría. A continuación, proporcionará a su empresa de nómina o preparador de impuestos los créditos que ha calculado por trimestre, por año. Se debe presentar un formulario 941X por cada trimestre en el que se le deba un crédito. Debido a la gran cantidad de reclamos que se presentan, actualmente hay una espera de 6 a 9 meses antes de recibir cheques, que se emitirán por trimestre. Para obtener más información, visite el DeKalb Raven Child Care Business Academy sitio web. Si tiene preguntas sobre la academia, envíelas a la dirección de correo electrónico que aparece en la pantalla. Y asegúrese de visitar el canal de YouTube de Civitas Strategies para obtener recursos más valiosos que lo ayudarán a usted y a su negocio.